escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: Hijo del Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes antes de tiempo, porque Jesús le ordenaba al espíritu inmundo que saliera de él. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos. Y habían entrado en él desde hacía ya mucho tiempo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaban que los dejase entrar al hato de cerdos. Y Jesús le dio permiso que salieran de él al hato de cerdos. Y donde entraron al hato de cerdos, dice que el hato de cerdos se precipitaron y se fueron por un despeñadero, y todo el hato de cerdos murió. Una legión, según en Roma, cuando un general tenía una legión, esa legión equivalía a 6,000 soldados romanos. O sea que tomándolo como legión de demonios, este hombre tenía unas 6,000 demonios adentro. Me imagino a los discípulos que andaban con Jesús. Cuando vieron esta escena, seguramente dijeron: demonios. Se asustaron todos, seguramente. Si recordamos cuando Jesús estaba en el mar con sus apóstoles y él se quedó dormido y vino una tempestad, ellos se asustaron todos y Jesús estaba como en el paraíso, con toda tranquilidad. Ellos, cuando vieron seguramente al demonio, se orinaron en sus batas del miedo, y cualquiera lo hace, de ver este expetrante escenario. Y Jesús le ordenaba a los demonios salir de ese hombre y dejarlo en paz. Dice las Escrituras que un hato de cerdos, un hato más o menos cuenta con unos 2,000 cerdos, o sea, eran bastantes cerdos. Gadara, los gadarenos eran descendientes de Gad. Gad fue el séptimo hijo de Jacob, y Gad fue uno de los inteligentísimos que negoció con Moisés la tierra de Gad, porque eran tierras donde crecía pasto, y como Gad manejaba bastante ganado, entonces quiso jugar y hacerla de Lot, elegir el terreno bonito para aprovecharse del pastizal por medio de sus empresas y su ganado. Entonces Moisés lo dejó tranquilamente que no cruzara el Jordán, porque él quería evitar cruzar el Jordán. ¿Qué hacían los gadarenos, que era una tribu de Israel, criando cerdos? ¿No dice la Biblia en Levíticos que era prohibido para ellos los animales inmundos? Ellos vivían no solamente con cerdos, vivían entre demonios. ¿Quién sabe cuántos más demonios existían en Gadara? A Jesús le hicieron una gran bienvenida en Gadara. Lo recibieron 6,000 demonios. ¿Qué diferencia es cuando Jesús lo recibieron en Jerusalén con hosanas, hosanas y hosanas y palmas en las manos, dando alegría y júbilo y proclamándolo rey? Esta ciudad de Gadara fue completamente diferente. Rechazaron al maestro, así como rechazaron una vez las tierras que Moisés les iba a dar. Entonces los gadarenos ya de un por sí, por ende, eran
rebeldes. Gad significa suerte. Pues vemos qué suerte corrieron estos gadarenos, que para los tiempos de Jesús sus tierras estaban llenos de cerdos y demonios. ¿Cuántos creyentes hoy en día desean llevarla suave? Desean llevarla tranquila. Cuando se convierten, se convierten al Evangelio. Cuando se convierten al Evangelio, creen que en la vida del Evangelio es un lecho de rosas. Si tomamos, por ejemplo, a los cristianos del primer siglo, los cristianos del primer siglo sufrieron mucho el ser seguidores de Cristo. Perdían sus bienes, les confiscaban sus bienes, eran martirizados y eran muertos por medio de leones. Y aún en el año 70 era común, cuando Tito Vespasiano destruyó el templo, dice Flavio Josefo en la guerra de los judíos, que para ese tiempo crucificaban por lo menos a 500 judíos al día. Bueno, aunque parezca una cantidad demasiado exagerada y proporcional, no está tan fuera de lo cierto. Está plausible, porque los judíos sufrieron mucho para los años 70 era común, ya que Jesús había pronosticado que habría una gran tribulación, cual no la había habido y nunca la habrá más. Pues entonces ellos sufrieron esa gran tribulación. Entonces ellos no estaban llevándola suave, ellos estaban atravesando el Jordán. Ellos no se quedaron a las orillas del mar para observar el sol y para ver la luna linda que salía desde Hebrón. Ellos cruzaron el Jordán, así como Jesús fue a Juan para ser bautizado en el Jordán. Tenía que pasar por toda esa lucha también para ser bautizado por medio del Espíritu también allá. Dice Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy en día los cristianos quieren llevarla suave, quieren llevarla como la tortuga. Solamente pasan en templos cantando y aplaudiendo, no está mal, pero la vida del cristiano no es quedarse a las orillas del Jordán. Usted tiene que atravesar el Jordán, tiene que saber, tiene que aprender qué es predicarle a las naciones. Los que predican en los altares, en los púlpitos, bien hacen, pero qué fácil es predicar donde nos digan amén, donde nos digan aleluya y donde nos den las ofrendas. Qué difícil es predicar donde usted se puede topar con 6,000 demonios que le pueden dar la bienvenida. Es muy difícil predicar en esos escenarios que predicaba Jesús. Es importante que usted cruce el Jordán. Fabio Argueda les saluda. Los esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.